Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video El relato entre la vigilia y la ensoñación. En esta ocasión les traigo un cuento que inicia con un joven que se dispone a dar una vuelta en su motocicleta, pero sus planes se ven interrumpidos por un accidente. Al llegar al hospital, ya estando en la sala de operaciones, las cosas comienzan a tornarse extrañas, pues dando saltos entre la vigilia y la ensoñación, de pronto se encuentra huyendo de los aztecas que se encontraban en temporada de caza de hombre, sabiendo que su única oportunidad era mantenerse en lo más denso de la selva. Con el miedo a flor de piel y sumido en sus pensamientos se decía a sí mismo: huele a guerra. El miedo no le era extraño, pues aparecía con frecuencia en sus sueños, pero él sabía que tenía que avanzar en la oscuridad tocando el suelo con las manos para asegurarse que estuviera firme y no pasar por un tembladeral, cuando un olor que lo aterraba lo hizo saltar hacia adelante, y de pronto escuchó una voz que decía: no brinque tanto, se va a caer de la cama, amigazo. Era el enfermo de la cama de al lado. Abrió los ojos, trató de sonreírle a su vecino, despegándose de la última visión de la pesadilla. Sentía placer al mantenerse despierto. Entre exámenes médicos y conversaciones con los otros enfermos, la noche iba cayendo y el brazo no le dolía. Se sentía feliz y se abandonó al sueño cuando de pronto una confusión lo invadió, seguido de todas las sensaciones mezcladas, hasta que comprendió que se encontraba corriendo en la oscuridad y se había salido de la calzada. No podía avanzar más debido a las ramas en el camino. Decidió musitar la plegaria del maíz, a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Sabía que si lograba mantenerse en lo profundo de la selva hasta que dieran la orden de regresar a los guerreros, podría salvarse. Pero ya era demasiado tarde. Escuchó gritos y miró antorchas moviéndose muy cerca. Aunque se paró de un salto con cuchillo en mano, un enemigo se le lanzó al cuello y él placenteramente le hundió la hoja de piedra en el pecho, pero lo atraparon con una soga por la espalda. Cuando una voz escucha decir: es la fiebre, a mí me pasaba igual, tome agua y verá que se sentirá mejor, le decía el de la cama de al lado. Al reaccionar, comparando el lugar del que venía, la penumbra tibia le parecía deliciosa, al igual que los sonidos del hospital. Ya no quería pensar en las pesadillas, ya no sentía tanta fiebre, sentía la cara fresca. Bebió golosamente agua mineral que le habían dejado, pero el sueño volvió a ganarle. Su almohada blanda y su garganta fiebrada con la frescura del agua mineral tal vez le permitirían dormir sin esas malditas pesadillas. Y la luz de la sala se iba apagando lentamente. Intentó ponerse de pie y sintió unas sogas en las muñecas y en los tobillos. Lo tenían estaqueado en el piso helado. Buscó su amuleto con el mentón y se percató de que se lo habían quitado. Se sintió perdido. Ya ninguna plegaria podría salvarlo. Aunque estaba oscuro, se escucharon los atabales de la fiesta. Se encontraba en el teocalli, en las mazmorras del templo, a la espera de su turno. Pensaba en sus compañeros que se encontraban en las otras mazmorras y los que subían los peldaños del sacrificio. Los cerrojos chirriaron, trató de zafarse retorciéndose hasta que las cuerdas se le hundían en la carne. La puerta se abrió, eran los acólitos de los sacerdotes, cubiertos con los taparrabos ceremoniales que le miraban con desprecio, y las sogas cedieron, y los acólitos lo llevaban boca arriba, tironeándolo brutalmente las escalinatas incendiadas de gritos y danza. En conclusión, él sabía que era el fin, y aunque no lo quería, ya nada podía hacer, pues le habían quitado el amuleto, que era su corazón, el centro de su vida. Pero dio un salto, se encontraba en el hospital nuevamente. Pensó que había gritado, pero sus compañeros del hospital se encontraban dormidos. En la mesa de noche, el agua aún tenía burbujas, jadeando. Buscando alivio para sus pulmones, intentó borrar las imágenes de sus párpados, pero cada que los cerraba aparecían instantáneamente y sobresaltando se sentaba en su camilla, pero gozando del saberse despierto. Sentía que la vigilia lo protegía, pero con el sueño que se presenta a esa hora le costaba mantenerse despierto. La modorra era más fuerte que él. Intentó hacer un último esfuerzo. Estiró su brazo sano para tomar el agua, pero su mano se cerró en un vacío otra vez. Pero si quieren saber el final de la historia y averiguar si logró vencer las pesadillas, los invito a leer La noche boca arriba de Julio Cortázar. Gracias.